Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Cada incomodidad, dolor, enfermedad o crisis trae un regalo oculto. Uh-huh. Si nos permitimos sentir y dejar ser al cuerpo, es donde emerge esa claridad. Uh-huh. Pero si seguimos resistiendo, jamás vamos a verlo. Ahí hice mi checklist de todo lo que a Claudia le iba a hacer feliz y todo estaba enfocado en el afuera. Que el coche, que el viaje, el depa, las relaciones, el gustito. Uh-huh. Y cuando terminé toda mi lista, no era feliz. Obvio, como él quebró, tú sabes que a un hombre quítale lo material, híjole, lo pierdes, porque es su sentido de seguridad, ¿no? Sí. De él y de todos. Sí, correcto. ¿Te ha pasado por momentos en tu vida en el que estás vibrando en miedo, en ansiedad, no entiendes por qué, de repente no sabes qué es lo que está pasando contigo, no encuentras salida? Si quieres saber un poco más sobre esto, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy día creo que el tema tiene mucho que ver con justo eso, vivir más libre, libre de ansiedad, libre de estrés, de esas cosas que hoy en día son tan comunes. Y tenemos una invitada muy especial que tiene historias que de verdad, al yo escucharlas previamente a iniciar la grabación, la verdad es que ya me quedé así impactado. Ella es Claudia Padilla, es licenciada en Mercadotecnia, es terapeuta, es conferencista también, es guía de sanación del alma y liberación del estrés. Está certificada como terapeuta cuántica en el método Swiderski, creo que se pronuncia así, además de ser facilitadora del sistema Isha Youth, yoga vinyasa y yoga infantil. Es facilitador tántrico, es diplomada en sexualidad y pareja por Nilda Chiaraviglio, quien ya estuvo también con nosotros aquí en el podcast, y es creadora de su propio método, que es el método Karuna. Gracias, Claudia, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti por invitarme y podernos compartir desde el corazón, ¿no? Que es ese hogar que todos necesitamos sentir. Y sobre todo hoy en día que estamos tan distraídos, tan afuera, tan fuera de centro, podría decir yo, que necesitamos como que regresar a nosotros, y ya nos irás contando ahorita un poquito de cómo tú pasaste muchos procesos y cómo encontraste esto y ahora ayudas, ¿no? Que tú lo comentabas, te pusiste al servicio de las personas que a veces andamos como medio perdidillos, por así decir, y ayudarnos a encontrar porque tú lo viviste. Y es algo que me encanta, ¿no? Que la gente diga, te lo puedo compartir porque yo lo viví, no nomás porque lo leí o alguien me lo dijo, sino tú lo viviste, ¿no? Y de entrada, entender, bueno, vamos a hablar de superando la ansiedad y encontrando la paz. Hoy día creo que la ansiedad es de las cosas más comunes que encontramos, pero ¿qué podemos entender por ansiedad? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Es parte normal? ¿Qué hay de atrás de la ansiedad? Creo que es súper normal, pero desconocemos qué lo provoca. Ok. Me encantó lo que dijiste ahorita, el foco del podcast, ¿no? La libertad. Uh-huh. Creo que eso es lo principal que detona la ansiedad, no ser libre de ser quienes somos. Uh-huh. Pero muchas veces no sabemos ni quiénes somos. Eso Sí, es lo interesante. Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo fácil que nos describe el decir cuando nos sentimos incómodos? Uh-huh. Creemos que estamos perdidos. Ok. Pero estamos más conectados que nunca. A ver, otra vez, barajéamela más despacio, como dice. O sea, cuando me siento incómodo, creo que estoy perdido, pero en realidad no. No. ¿Cómo es eso? Estás bien conectado, pero estás conectado con energía de baja vibración. Ok. Con esas emociones y pensamientos densos. Ok. Porque ¿de dónde viene la ansiedad? Se nos olvida que la mente y el cuerpo es una estrecha relación que tienen y están en constante comunicación. Sí. Por lo tanto, quiere decir que nuestro cuerpo es la caja de resonancia de la mente. El cuerpo, ok. Es la caja de resonancia de la mente. El pensamiento y el cuerpo lo refleja, somatiza. lo expresa, exacto. Sí. Pero ¿dónde nos damos cuenta que ya hay ansiedad, que ya hay estrés? Cuando nos para la vida por medio de una enfermedad, de una crisis, y muchas veces te podría decir que todos tenemos ansiedad. Ok. Todos. Para mí, un significado claro de la ansiedad es ansío que este momento sea diferente. Ok.
O sea, por eso hablas de la incomodidad. O sea, estoy incómodo en cómo estoy ahorita, por eso me lleno de ansiedad. Exactamente. Y porque no hacemos un alto en nuestras vidas. Ujú. Yo te podría decir que nací con ansiedad. Ok. Nací con un estrés súper alto. Yo soy 8mesina. Ok. Pero yo nací de 8 meses porque no aguantaba ya estar en el vientre de mi mamá. Ujú. Yo tuve una mamá depresiva, muy ansiosa, muy religiosa, católica, espiritual, pero que todas las noches oraba para que Dios se la llevara. Ok. Yo nazco de 8 meses a raíz de que ella estaba enferma de los riñones. Ujú. Pero como los riñones es una enfermedad muy silenciosa, Ujú. ella murió cuando yo tenía 15 años. Ok. Pero imagínate, crecí aprendiendo de la espiritualidad, pedirle a Dios, pero cosas ¿qué? Negativas. Ya. Y Claudia creció con un trauma de que no era suficiente solo su existir, que su mamá quería morirse aún durmiendo con ella todas las noches. Ujú. De ahí que nació mi creencia, que todo lo que yo amo lo voy a perder. Wow. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Todos vivimos traumas, Ujú. experiencias que fueron simples o dolorosas, pero ¿qué es lo que hacemos? Lo evitamos. Yo siempre le digo mucho a las personas que acompaño, porque yo todo lo que he vivido es en carne propia. Sí. Todo lo que busqué, mi principal función era autosanarme. Ujú. Y déjame decirte algo, hoy que me dedico al acompañamiento, yo no sano a nadie. Yo acompaño para que ellos se autosanen. Sí. Quien hace ¿Eres todo, una facilitadora? se podría decir, Ujú. pero en realidad Dios siempre nos da dones. Ujú. Yo tengo el don de ver lo que las personas traen internamente. Ok. ¿Pero por qué? Porque lo desarrollé muy bien en mí. O sea que ya me viste algo. Hay ansiedad. Por algo estamos hablando hoy en Claro. día de este tema, ¿no? Ujú. Porque la ansiedad la tenemos todos. Sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay ansiedad? Si hay sudoración en tus manos, escalofríos en tu espalda, Ujú. mucho dolor de cabeza, Ujú. opresión en el pecho, la famosa piernita como la Que se mueve. empezamos Tiri, tiri, tiri. exactamente. Hay muchísimos síntomas, el querer salir huyendo, el dolor en el estómago como si te dieran ganas de hacer del baño y ni siquiera hay Ajá. nada para hacer del Ujú. baño. Ujú. Son muchísima sintomatología, pero ¿qué emoción se detona? El miedo. Ok. Eso es lo que detona principalmente la ansiedad. Sí. Tengo miedo de lo que estoy viviendo. Ujú. Por lo tanto, al no liberar el miedo, me voy totalmente a la cabeza y empiezo a crear escenarios que nunca van a suceder. Ujú. Pero esos mismos escenarios hacen que desarrollemos muchísimo cortisol. Sí. Y el cortisol es supervivencia. Ujú. Y así estamos todos Este es tóxico para el cuerpo, ¿no? totalmente tóxico. ¿Y qué estamos totalmente segregando? El cortisol. El cortisol nos hace sentir incómodos, Ujú. se nos apaga nuestro cerebro humano. Al no mover la emoción se apaga el cerebro mamífero Ujú. y al no mover la emoción se apaga totalmente el cerebro reptil. Ok. ¿Y dónde estamos tomando las decisiones? Desde el reptil. A ver, explícanos un poquito Hay más un para los que no entendemos todavía eso. Hay un modelo que me encanta propuesto por Paul MacLean que nos explica los rasgos evolutivos de nuestro cerebro. Ujú. Sí, porque sí hemos escuchado que el cerebro es reptiliano, que el cerebro no sé qué, pero para entenderlo relacionado con el tema. Para entender, vayámonos como a lo simple, el estrés, ¿no? Ujú. ¿Cómo funciona tu cuerpo con estrés, Iván? No, pues, no sé, al 50%, ¿no? O sea, incluso mentalmente con poca claridad, poca creatividad, te sientes como apagadón, sin tanta energía, etcétera, ¿no? Denso, Ajá. aletargado, sin sentido de vida. Sí, Ahí es donde, ¿qué decimos? Estamos perdidos y desconectados. sí. Pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos pensando puro pensamiento de baja vibración y negativos, Ujú. como por ejemplo resentimiento, odio o clásica víctima de me hicieron esto, me dijeron esto y no lo puedo soltar. Ujú. Y ahí que está sembrando muchísimo odio, Ujú. miedo, enojo. Sí, enojo y a veces acumulado y no expresado, ¿no? ¿Y qué pasa si lo acumulamos y no lo expresamos? Imagínate
nuestro cerebro tiene 3 cerebros entre sí, que uno es el cerebro humano, que somos todos nosotros. El cerebro, después le sigue el cerebro mamífero. El cerebro mamífero, imagínate, podemos ver a un perro que nos muestra la incondicionalidad. Sí. Él siente demasiado, pero es súper fiel. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa si me describes a un cocodrilo? No, pues es muy diferente al perro, ¿no? O sea, yo creo que siente menos. No siente. No siente. El cocodrilo está en el presente, actúa, supervivencia. Ok. Él está aquí y lo único que va a ver es cómo llegar allá. Lo demás está fuera de su órbita. Pero ¿no? ¿cuál es el comportamiento de un cocodrilo? No forma sociedades, no cuida a sus hijos, solamente ve por él. Es capaz de matar con tal de sobrevivir. Sí. ¿Qué pasa con el mamífero? Forma sociedades, cuida a sus hijos, tiene sentido de memoria, por eso un perro lo puedes educar. Sí. Siente demasiado. Su cualidad principal del comportamiento es siente las emociones. Por ejemplo, el perro tiene hambre y no te deja en paz hasta que le des de comer. Sí, me queda explico? claro, sí. ¿Y qué pasa con el cerebro humano que somos de nosotros? Tenemos la capacidad de analizar, de prever, anticipar, traer el futuro al presente, por eso podemos planear, traer el pasado al presente. ¿Cuál es su sentido principal? Analizar y comprender las leyes universales que nos rigen. Ok. Que eso no lo tiene el mamífero. ¿El mamífero qué es? Vienen como más predeterminados, por así decirlo. Exactamente. ¿no? Y por eso son los rasgos evolutivos de nuestro cerebro. Que ahí es donde entra un poco más el tema libre albedrío para nosotros. Claro, pero ahí te va. ¿Por qué estamos tan llenos de ansiedad? Porque no nos estamos sintiendo. Vivimos en donde fuimos condicionados para vivir desde el análisis, el raciocinio, desde el cerebro. Sí. Olvidándosenos que tenemos otros 2 cerebros, que es el corazón y es el estómago. Sí. Pero aquí, ¿qué es la importancia? Que al estar nosotros presentes, vamos a ser totalmente testigos de todo nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a construir un 4º cerebro. Ok. Que es de conciencia a conciencia, siendo un testigo de todo lo que nos estamos creando. Ok. O sea, estar como que te subes un nivel más y te dejas de identificar tanto con tus pensamientos y tus emociones. Pero siendo consciente de mis 3 cerebros, porque no hay nivel, hay conciencia. Ok. Por ejemplo, para mí la conciencia no está identificada en un punto del cuerpo. Hay una persona que dice que sí, en el cerebro, ¿no? Para mí, en el corazón, o sea, en la profundidad del corazón, es la llave de nuestra alma y la que nos dice cómo es el camino. Sí. Porque el cuerpo, cuando estamos tan conectados, nos dice para dónde es la sanación. Ok, pero no le hacemos caso. No, porque creemos que estamos desconectados, porque el estar desconectados es sentir incomodidad. Estamos tan conectados que si no, no pudiéramos sentir esa incomodidad. Ok. Pero ¿qué hago con esa incomodidad? Si nadie desde pequeños nos enseñó a mostrarnos reales. Sí. ¿Me explico? Desde pequeños nos enseñaron a ocultar. Sí. Totalmente. Algo que yo les comparto mucho es, para mí, una herida física es lo mismo que una herida interior, una herida emocional, una herida del alma. ¿Por qué? Cuando tenemos una herida física, imagínate, tienes la cortada aquí, yo llego y te saludo súper eufórica. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Te duele, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que yo te voy a decir a ti si yo traigo la herida y tú llegas y me saludas súper amoroso? ¿Qué te voy a decir? Pues, ¿qué te pasó o qué? Pero si tú me ves que yo traigo esto vendado, lo primero que digo, ¡ay, me lastimaste, Iván! Ok. Cuando tú llegas y me saludas súper amoroso. Ok. ¿Qué hago? Vendo mi herida y me pongo un curita. ¿Qué pasa con la herida interna? Utilizamos máscaras. Ok. Para que no se den cuenta de que hay un dolor internamente. ¿Y esto de dónde viene? Del origen, infancia. Tenemos 2 grandes maestros que son papá y mamá. Si todos nos hiciéramos en un alto en ver todo eso que nos choca de papá y mamá, nos daríamos cuenta de lo que en realidad ellos nos vienen a enseñar, que es la parte contraria. Ok.
para que nosotros seamos el equilibrio. Pero ¿qué hacemos siempre? Enjuiciamos. O culpamos. O culpamos. Porque soy así, porque pues mi papá sí me educó, porque mis papás fueron así, y es como que me hago a un lado y no es mi culpa, ¿no? Y fíjate, volviendo a las heridas, a la física y a la interior, ¿quién es el que no quiere que te des cuenta y tomes responsabilidad de tus heridas? ¿Quién es el que no quiere? Pues uno mismo. El programa, el famoso conocido como ego, personalidad, programa, es lo mismo. Ok. Por eso la importancia de ir al origen, de darnos cuenta cómo se formó el programa. Que eso es lo que nos va conduciendo en la vida y vamos interpretando nuestra realidad de una forma muy distorsionada. Sí. Si yo, por ejemplo, de pequeñita viví mucha traición, mucha mentira, mucha violencia, me voy a la violencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve una mamá que era muy violenta, ¿qué es lo que yo aprendí de pequeña? O hay dos opciones, o me defiendo, soy igual de violenta, o me vuelvo una niña apocada, totalmente tímida. No significa que la experiencia te va a llevar siempre a la misma acción robótica. Sí. No. Imagínate, suceso doloroso puede ser a lo mejor esta situación de violencia que para mí fue dolorosa, o quizás yo no la viví, pero presencié que golpeaban a mi hermana. También la viví como si fuera mía. Sí. Experiencia, ahí que viene una creencia. Okay. Este mundo no es tan seguro como yo creía. Por lo tanto, tengo que protegerme. Mi máscara. Y ahí empiezo a ser de carácter, impulsiva, agresiva. Esta interpretación, de hecho, yo en parte de mis conferencias que hablo de la interpretación. Entonces, lo que interpretamos de lo que nos pasa y cómo lo vivimos tiene que ver con ese programa que está insertado ahí. Exacto. Una vez que sucedió el programa, o sea, que te das cuenta que ya está hecho el programa, ¿qué sigue? Formas la creencia. Después de formar creencia va a haber una forma robótica siempre de reaccionar. Y cada vez el programa se va haciendo más grande, más grande, más grande y nos termina gobernando nuestro ego. Sí. Y ya estamos totalmente perdidos y secuestrados por el ego. Sí. Por eso, desde ahí, al ser inconsciente, empezamos a vivir en ansiedad y muchísimo estrés. Porque el estrés simplemente es todo lo que tú no estás hablando, te estás callando, no estás sabiendo conducir de emociones y no estás en el presente. Pero ¿cómo vamos a estar si nadie nos lo enseñó? Sí, claro. Ahí está lo interesante de ir al origen y autoconocernos. Porque si no, siempre vamos a ser esclavos de nuestra personalidad, ego, programa, que es lo mismo, ¿no? ¿Y de quién? Del mundo que nos rodea, viviendo como víctimas. Ir al origen de repente no puede ser, o no sé si depende cómo se ha manejado, pero no puede ser como ir a remover el dolor, o de eso se trata. Mira, hay dos formas para mí de sanar. No he conocido otra. Espero ya creármela diferente. Ok. O aprendes a través del dolor, literal, o porque te dio una sacudida a la vida. Ok. La vida siempre nos pone plumitas. Hoy en día, de acuerdo a los sucesos, a veces es impresionante. Has escuchado hablar de las heridas, ¿no? De infancia. Yo las tengo todas. Pero ese es mi programa. Sí. Yo no soy la herida, yo no soy la emoción y tampoco soy esa creencia. Pero hoy te digo que puedo describirme así y no significa que no tenga ansiedad al rato a lo mejor o el día de mañana. Porque es tan interesante estar en el presente. Ok. En el presente no hay ansiedad, no hay estrés, no hay dolor. Pero ¿qué hay porque la ansiedad a lo mejor tiene que ver con estar recordando o estar viviendo, reviviendo una situación o estar preocupado por una problemática que tienes o estar como todo el tiempo en el qué va a pasar, en el qué fue, en el qué voy a hacer? Y cuando tienes situaciones a resolver, ¿cómo logras eso? O sea, ¿cómo logras decir, no, bueno, lo importante es el presente? Sí, pero pues al final tengo que resolver esto y aquello. ¿Cómo logras ese equilibrio? Hay dos opciones.
Una es con respiración, porque la respiración te va a llevar a la atención plena. Pero va a haber momentos que estás secuestrado totalmente por el ego, que son todos los pensamientos que estás recreando. Tenemos alrededor de 60,000 y 70,000 pensamientos diarios. ¿Qué porcentaje crees que son negativos? Pues un 80%. 90%. Ay, casi. 90%. Y siempre estamos pensando lo mismo que ayer y antier. Es impresionante hasta que nos cachamos. Una opción para liberar la ansiedad es la respiración con 3 minutos. O sea, imagínate, yo ahorita cierro los ojos, estoy desarticulada, traigo mucha taquicardia, traigo sudoración en las manos, escalofrío totalmente en mi espalda, traigo ya una temblorina. No he llegado a ataque de pánico, porque ¿qué pasa? Cuando una ansiedad no es controlada, te vas hasta ese nivel. Sí, correcto. Entonces yo cierro mis ojos y empiezo a inhalar, pero una respiración no exagerada, sino natural. O sea, inhalo profundo. Si te fijas aquí, suben un poquito mis hombros. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Y los pensamientos se disparan más. Pero el chiste es de que tú vayas más allá de ese sentir. ¿Cómo? Con respiración. Eso te va a ayudar así de simple. De verdad, Claudia, así de simple. No me creas nada. Hazlo. Otra opción es, yo siempre acompaño a las personas cuando me están en ya crisis, ve dónde está la emoción, porque se representa en varias formas. Por ejemplo, yo cuando estoy detonada en ansiedad, es el estómago. Yo llevo la atención al estómago y me quedo en silencio ahí teniéndolo. ¿Por qué? Porque es un miedo a lo desconocido. Es un miedo a algo que ni siquiera está pasando, pero tú ya estás recreando toda una realidad, pero terrorífica y nunca va a suceder. ¿Me explico? Pero ¿qué es entrarle a la ansiedad? Entrarle a esa incomodidad. Permitirla ser. Porque cuando tenemos ese regalo de permitirnos ser y entrar a esa incomodidad, ir hacia el origen, ya no te va a ocurrir eso. Pero ¿cómo? Estoy tratando de entender un poquito esto porque creo que es sumamente importante. O sea, el permitirlo es decir, acepto que me siento enojado con esto, acepto que tengo miedo, acepto que, o sea, es aceptarlo y expresarlo o cómo hay que reaccionar. Eso es lo ideal. Aceptar primero que tienes ansiedad. Vámonos a algo más simple. No pongámosle la etiqueta de ansiedad. Acepto que me secuestró el ego, que me detonó el estrés o que estoy con un miedo brutal, que ya no puedo estar ni conmigo. Y donde más debes de estar es contigo. ¿Qué hacemos? Con la incomodidad nos salimos. Adicciones, al socialité, a las redes, a todos los excesos. Lo que nos distraiga, por así decirlo. Lo que nos distrae de no sentir ese estrés. ¿Qué es? Cierro los ojos, me voy hacia adentro. Sí, lo interesante es que se vaya teniendo más cultura y gestión emocional. Porque, por ejemplo, yo a las personas que acompaño me dicen, Clau, ¿cómo muevo el miedo? Sintiéndolo. Ni gritando, ni golpeando, ni respirando, sino yendo hacia el miedo. Porque cuando le cambiamos la interpretación, la magia sucede. El miedo es la misma energía, el miedo y de la expansión, del empoderamiento. ¿Y qué decimos? El miedo, porque creemos que es miedo, nos paraliza. Y el empoderamiento te hace dar el paso. ¿Qué nos divide en una línea? ¿Te quedas en el miedo o te empoderas? Pero ¿cómo decides pasar de una cosa a otra? Dar un paso. Por ejemplo. Así de fácil. Imagínate, está esta línea. Yo estoy en el miedo. Acá está el empoderamiento. Es la misma energía que estoy sintiendo. Adentro se siente igualito. El acelere del corazón, esa adrenalina. Doy el paso hacia el miedo, que es el empoderamiento, y para eso. Pero ¿qué pasa antes de que des el paso? Cierra los ojos, vete a sentir el miedo y ahí
la importancia del acompañamiento de una frase de alta vibración. Porque ¿qué pasa? Como el miedo se mueve diferente, es sentirlo y cruzarlo. Vas hacia adentro, ok, ¿cuál es mi mayor miedo? Mencióname un miedo, Iván. No sé, que me deje de querer una persona, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, ¿eso decimos que es miedo al abandono o miedo al rechazo? Tal vez al abandono. Al abandono. Ok, mi mayor miedo es que mi esposa me deje. ¿Eres casado? Sí. Ok, mi miedo es que mi esposa me deje. Y ya te entró una incomodidad, tú cierras los ojos y vas hacia adentro. Ok, tengo miedo a que mi esposa me deje. ¿En dónde sientes el miedo normalmente, Iván? Yo, en la boca del estómago. En la boca del estómago. Llevas la atención a la boca del estómago. Y empiezas a pensar una frase que a ti te vibre. Yo enseño frases de alta vibración que son acompañadas en base de meditación. ¿Por qué? Porque si tú dejas ese espacio vacío, supongamos dejas de sentir, le das atención y te lo prometo que cuando tú le das atención a tu miedo, te viene a dar el regalo que trae oculto. Ok. Siempre. Cada incomodidad, dolor, enfermedad o crisis trae un regalo oculto. Si nos permitimos sentir y dejar ser al cuerpo, es donde emerge esa claridad. Pero si seguimos resistiendo, jamás vamos a verlo. Sí, porque hay, digo, yo que tengo grupos que están conmigo en mis talleres y todo también, me llega mucho el tema de es que me siento así y no logro salir, ¿no? No logro salir de como estar en un bucle. ¿Qué es lo que no nos permite salir de ahí? Todos los pensamientos que estamos en la cabeza. Cabeza, como es, todo el pensamiento es negativo y de baja vibración, pues todo el cuerpo está somatizándolo. Ok. Gracias a Dios nos llega las itis, que son toda la colitis, gastritis, eso ya detonó en cuerpo físico porque tú no tuviste la atención en el cuerpo emocional y el espiritual para solucionarlo. Ya para reventar la célula es porque no me escuchaste de la mejor forma, que ahí te va a través del dolor. ¿Me explico? Por eso te digo, muchas veces aprendemos a través del dolor. Y el dolor no es malo, es nuestro maestro. Es un maestro, Exactamente. Entonces, pero pues no, tampoco se trata de vivir en dolor, ¿no? O sea, tengo un dolor y lo resuelvo. Exacto, pero ¿cómo lo resuelvo? Exactamente. Si nadie me enseñó qué es lo que a mí me pasó. Yo duré 11 años en el camino buscándole de todo. He tenido una vida bien interesante porque quedé huérfana a los 15 años. A los 5 años fui abusada sexualmente. Tengo una interesante historia de que mi papá nos dio un apellido falso. Ok. Usurpó una identidad. Ok. Pero fíjate todas las heridas. Traición. Abandono. Injusticia. Humillación. Me falta una. Traición. Rechazo. Rechazo, sí. Ok. ¿Qué aprendió Claudia desde pequeña? Pues queda huérfana primero de mamá y al poco tiempo muere también papá. O sea, perdí a los dos. A los 15 años Claudia cierra su corazón. ¿Y qué hizo? Pues se hizo una mujer doña carácter. Hay una palabra que me encanta, doña huevotes, ¿no? Sí. O sea, todopoderoso, pero pura supervivencia. Imagínate cuánto cortisol había en mi cuerpo. Claro. Yo no sabía lo que era la paz. Vivías a la defensiva. Totalmente. Peleando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque era mi mecanismo de defenderme. O dándole miedo a los hombres para que no se me acercaran porque me iban a lastimar. ¿Por qué? Porque había un papá que hizo lo mismo. Fue vago mi papá, ¿no? Pero ¿qué pasa con Claudia? Aparte hubo un abuso, pues que ella no confía en los hombres. Y por más que ella se enamoraba, sentía dolor. ¿Y qué hice? Así fui por la vida, ¿no? ¿Cuál fue mi máscara? De la Superwoman, la Mujer Maravilla, que creó muchos escenarios de perderlo todo para sentirse que ella siempre podía. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es eso de crear un escenario de perderlo todo? Sí, mira, por ejemplo, a los 15 años te digo que perdí a mi mamá. Para mí era mi mejor amiga. Era el amor de mi vida, mi mamá. Ella en 6 meses, así de la noche a la mañana, mi papá le detectan, tenía cáncer, lo desahuciaron por 10 días. Yo iba a cumplir 15 años. Para eso mi papá era muy católico, los dos. Me dijeron, no, pues quiero salir para que mi hija tenga su misa.
Sale mi papá y mi mamá dijo, no, tú no te puedes ir antes que yo cuando yo siempre he orado para irme. Le hacen un check-up a mi mamá y la que muere en 11 días fue mi mamá. Rapidísimo. Rapidísimo. Wow. De los riñones. Pero porque como esa enfermedad es muy silenciosa, duró con ella 15 años, porque yo nací antes de tiempo por esa enfermedad. Sí. ¿Qué viene? Abandono, ¿no? Pero para mí, lo fuerte que hice declaraciones de tú te moriste, yo me morí contigo. O sea, yo tardé muchos años en ir por esa promesa. Porque esa me estaba afectando. ¿Qué creencia creé? Que todo lo que amo lo pierdo. Porque perdí lo más sagrado que era mi mamá. Y entonces cualquier cosa decías, mejor no me enamoro o mejor no amo esto. Porque lo voy a perder. Ok. Con que yo me conectaba muchísimo con perritos. Siempre he sido muy amante de los perros. Hasta los perros se me morían. Ok. O me los robaban o me los mataban. De verdad no podía, no tenía nada. Empecé a hacer... O sea, tu misma energía provocaba eso. Porque estaba dentro de mí. Y yo no era capaz de verlo ni consciente. Sí. Después muere papá. Empecé yo a hacer dinero desde los 21 años, ya ganaba bastante dinero y me empecé a enfocar en eso, en dinero, pero como Claudia tenía una autoestima súper chiquita, imagínate, mi primer novio me trataba como quería y yo hasta le di dinero para que comprara su primer coche. O sea, imagínate mi baja autoestima. La necesidad. La necesidad de amor. Sí. Y de estar enfocada afuera para yo poder sentir ese sentido de pertenencia, de amor, de sentir... Soy alguien, ¿no? Soy alguien en la vida, ¿me explico? ¿Y qué hice? Desarrollar una personalidad de mucho éxito porque eso mostraba que yo era alguien. Ok. Empecé a dar conferencias en ese entonces, mucho de conciencia financiera. Terminé dedicándome a los seguros. ¿Por qué? Porque ahí se gana lo que tú quieres. Y ese fue un camino que se me hizo padrísimo. Pero me perdí en eso también. O sea, para toda esa parte, como Claudia no se sentía suficiente, fui alcohólica, me perdía en el relajo, en el socialité. O sea, yo era la clásica de, Clau, ¿cómo estás? Ay, súper bien, y con toda la cara así volteada, te lo juro. O sea, era impresionante. Era cero real. Ok. Cuando siempre me he considerado de ser auténtica y directa, de decir lo que pensaba. Pecaba hasta de imprudencia. Ok. Pero en realidad era bien hipócrita. Porque no era real conmigo. Sí. No, yo no sabía lo que era eso. A raíz de eso, tuve una pareja, una antigua pareja que falleció de un caso muy raro. Le dio un tumor en el cerebro, ya vivíamos juntos, se murió 13 días antes de casarnos. Los doctores nos dijeron, híjole, es un tumor que no es curable por la parte donde está en el cerebro, es un caso muy raro que solo le da a hombres y él puede morir de un día en cuanto comience el tratamiento, máximo 1 año. Nadie ha vivido más con este diagnóstico. Pues él se fue en 4 meses y medio. Wow. Pero fue mi gran maestro de amor incondicional porque yo sabía que iba a morir. Y yo lo di todo para que él cerrara sus ojos, hasta el día que él cerrara sus ojos, fuera feliz. Él murió como en estado vegetal porque no podía comunicarse, pero nuestra comunicación era con los ojos. Sí. O sea, el sí era pelarlo, o sea, abrirlos y él no era parpadear, ¿no? Y así él y yo nos comunicábamos todo el tiempo, ¿no? Te podría decir que al perderlo, ahí sí yo me di cuenta que ya estaba enojadísima, no nada más conmigo, con Dios, con la vida. Porque dices, me sigues quitando todo aquello que amo. En ese momento me quedé también económicamente en ceros, porque como fuimos a atenderlo a Ciudad de México, yo había montado un restaurante ahí por Tlaquepaque, en la zona turística. Y me fue súper bien, le pegué al gordo. Pero eso pasó a los 2 meses que lo había abierto, la situación de este chavo. Y lo dejé todo y me fui allá. Obvio iba a quebrar porque los empleados hicieron lo que quisieron. Me vengo y fue mi primer quiebre económico, físico, emocional y espiritual. Te llega todo de un trancazo. Todo me llegó de un trancazo. Pero ahí sí ya no tenía batería para levantarme. Nada. Ahí empecé mi camino espiritual. Me metí primero a esos cursos de la manita, no sé si los llegaste a ver, pero era muy trabajo de la personalidad, mucho ego. Pero eso me ayudó para distraerme 2 años. Ya después me empecé sí a meter a la parte más espiritual, gestáltica de todo, porque le entré a todo, pero porque cada vez ya no me podía distraer más. Me dolía todo el cuerpo.
ya estaba enferma con ese tumor, pero yo me di cuenta 9 años después. Wow. No sé cuándo se creó. Imagínate, mi umbral del dolor para mí era para aguantar eso. Exactamente. Me empecé a darme cuenta y a ser consciente que todo lo que veía afuera era un reflejo de mi relación conmigo. Pero yo no sabía cómo solucionar todo ese relajo que había creado. Por más que iba a terapias, empecé a darme cuenta el para qué vine a esta vida. Mi impronta del alma es el autoabandono. Que por eso tuve 2 padres que sentí que me abandonaron, pero para yo misma regalarme mi propia presencia. Pero te estoy hablando que eso pues, lo descubrí con los años, sí, ¿no? Claro. Yo me seguía sintiendo vacía. Ahí hice mi checklist de todo lo que a Claudia le iba a hacer feliz. Y todo estaba enfocado en el afuera. Que el coche, que el viaje, el depa, las relaciones, el gustito. Y cuando terminé toda mi lista, no era feliz. En ese momento, a mis 38 años, ya había parado de contratarme muchos patanes. Sí, me contrataba puro hombre mujeriego, patán, que me iba, o sea, haz de cuenta, yo decía, ese me va a ser infiel, vente para acá. Vente para acá, muéstrame. Muéstrame que tengo la razón. Exactamente, pero era inconscientemente. Sí, entiendo. Después de eso, empiezo a darme cuenta que la que se traicionaba era yo, de la que era infiel era yo. O sea, empecé a dejar de culpar y empecé a tomar responsabilidad. Y ahí empecé a darme cuenta que el juego cambiaba. Después me encuentro una pareja tipazo que fue otro maestrazo. De verdad, el hombre que toda mujer soñamos. Pero yo no era feliz tampoco. O sea, ¿cómo es eso? Si era el hombre soñado, ¿cómo es que fíjate, tú puedes decir no, extranjero, guapo, fiel, empresario, rico? Pero en el momento que yo lo conozco, digo, no, tarde o temprano él me va a traicionar. No. Esto no es real. No, esto es demasiado bueno para ser real. Empecé a ser la tóxica, la celosa, de ser una mujer que proyectaba seguridad. Pues era pantalla también, honestamente. Pero ahí me doy cuenta que me detectan el tumor. Yo ya llevaba 1 año y medio con el chavo, o casi 2 años, y empiezo a hacerme responsable de que él era un tipazo, pero yo no sabía qué hacer con alguien así. Porque quien no se amaba era Claudia. Yo no sabía cómo era amarme, pero sí sabía amar demasiado a los demás, porque era mi mecanismo de defensa para que no me dejaran. O buscar a personas que dependieran de mí, porque así sentía esa seguridad de no abandono. Claro. Me explico, y terminaban abandonándome. ¿Por qué? Porque Claudia era la que se abandonaba, que era su principal herida primaria, ¿no? Ahí me detectan un tumor que era de una enfermedad incurable, endometriosis severa. El tumor reventó y se me fue por los órganos. O sea, literal, a mí me llevan de urgencia al hospital. El cirujano me dice, tienes 15 minutos, si no te opero, te me mueres. Yo todavía volteé y le dije, ¿tanto así? O sea, me pegó un regañadón que me dijo, ¿no te das cuenta del riesgo en donde estás? Alguien tiene que firmar por ti para poderte meter a quirófano. Recuerdo que le hablé a una de mis amigas que eran las que vivían más cercanas, en lo que llegaba mi hermana. El punto es de que ya me hice consciente que yo no era feliz con toda la información que traía, porque ya había ido a un mundo de cosas, había hecho ayahuasca, samadhi, bufo, terapia gestáltica transpersonal, biodecodificación, entendía por qué el origen de todas mis enfermedades. Ese tumor fue creado por esa falta de territorio cuando mi pareja muere, la primer pareja que tuve, ¿no? Como encapsulé, imploté todo el dolor, pues se creó el tumor, ovario derecho. Entonces yo decía, pues ya lo entiendo, ok, yo hoy soy consciente, pero ahí en realidad vino mi verdadera sanación. Cuando paré y sentí mi cuerpo, sentí el dolor, sentí que era horrible estar conmigo misma. Y aceptar eso no es fácil. Cosa. No es fácil. Ahí me di cuenta que el mayor bien que podía hacer por mí y por este chavo era dejarnos. Él en ese momento también quebró su empresa y todo mi foco, ¿a dónde crees que se fue? A que él fuera un chingón y exitoso. Le puse socio, hice de todo, pero otra vez hacia afuera. Y abandonándome a mí y en plena cuarentena. O sea, siéndote responsable de... Totalmente mi sentir. Ahí fue cuando dije, ya basta, terminé la relación. Hubo algo que él me dijo, porque fíjate que en la relación, obvio, como él quebró, tú sabes que a un hombre quítale lo material
híjole, lo pierdes, porque es su sentido de seguridad, ¿no? Sí. De él y de todos. Sí, correcto. En ese momento su foco estaba en él, en volver a levantar su empresa y todo, pues dejó de verme, deja de haber intimidad y yo me pongo como loca, porque para mí había una creencia, si no hay ya sexo, pues ya no hay relación. Sí. Y pues, ¿cómo? No estaba siendo empática, ¿me explico? Ahí hubo algo que me regaló él. Él me dijo, Clau, porque era tan tremenda castrante, yo sabía que ¿Dónde picar? Hasta sacarlo de quicio, porque era bien paciente. El punto es de que lo llevé al punto de es que ya no me deseas, ya no esto. Y él, es que me siento mal. Lo harté tanto que él me dice, Clau, ¿por qué no te deseas? ¿Por qué no te amas? ¿Por qué quieres estar con alguien que ya no te desea? Me lo dijo tan cerca que dije, gracias. Tenía que decirme esto mi universo, mi propio ego, ahora sí escucharlo a través de este ser humano para tomar responsabilidad en mí. Paré relación, me vine a Guadalajara porque vivía en Ciudad de México. Ahí empecé a pasar, ahora sí, mi noche más oscura. Quise hasta quitarme la vida porque para mí ya nada tenía sentido. O sea, te viniste sin nada a ver qué... No, porque tenía mi depa aquí en Guadalajara. Ok. Ese nunca lo dejé. Me regresé ahí, no avisé que ya estaba, pero ahí fue una incomodidad de decir, ¿qué hago con toda la tristeza del alma? Porque yo traía dolor desde el feto. Sí. ¿Me explico? Y por primera vez fui real. Empecé... Antes me ganaba mucho campeonato a nivel mundial de seguros. No me importó ni la meta. Me empezó a ver la gente, ¿cómo estás, Claudia? Mal. No le gustaba a la gente que yo fuera real. Por primera vez empecé a ser real. Ya no me importaba si me criticaban, si no. Yo me sentía terriblemente mal. Sí. Empecé a trabajar mucho con mi niña interior. En ese momento una terapeuta literal me encantó porque me hizo poner los pies en la tierra. Traía tanto conocimiento que era conozco y miento. Ok. Porque no estaba integrado en mi cuerpo. No era sabiduría. Es el famoso, Estabas llena de información y hasta ahí. Hasta ahí, exactamente. Ahí me empecé a dar cuenta que como a través de una muñequita yo empecé a sanar mi relación conmigo misma. Me daba, o sea, esa muñequita la traía para todos lados. O sea, si iba totalmente a una junta de negocios, iba con la muñeca, si iba al bar, si iba a la fiesta y toda la gente, ¿estás loca? ¿Por qué traes una muñeca? Porque me estoy sanando. Estoy autosanándome. Y es mi forma de darme cuenta cómo me trato. Pues obvio me olvidaba en donde sea. Sí. Como una muñeca me vino a dar vida a mí. Ok. ¿Me explico? Sí. A raíz de eso, una Navidad la pasé muy mal. Muy, muy, muy mal, que quise quitarme la vida. O sea, era ese cuadro de ansiedad, de estrés, pero se me disparó y nadie estaba ahí para acompañarme. Voy por el cuchillo. Me di cuenta que cuando empecé a cortarme, yo no me quería morir. O sea, empezaste a hacerte una herida. Exactamente. Ok. Era 25 de diciembre, nunca se me va a olvidar, creo que fue en el 2019. Ahí me di cuenta que lo único que quería era amor. Y que todo lo que había hecho en la vida era para llamar la atención de mis hermanos. Porque eran lo más cercano, pues ya no hay papá, mamá, pues tengo 5 hermanos increíbles que yo quería llamar la atención de mis hermanos o si tuviera pareja, ¿no? Sí. Y dije, Clau, no, llorando me rendí en el piso, soy muy conversadora con Dios, con el Espíritu Santo y les dije a ellos, de verdad, ya no puedo más. Un dolor que me carcomía el alma, el pecho, porque dicen, el corazón no duele, claro que duele. Y es algo que yo ya no podía, ya no quería ni vivir a ese nivel. Pero ¿por qué nos pasa? Me encanta lo que estás diciendo, pero antes que se me vaya, ¿por qué nos pasa que aunque a veces nos sentimos así, o no lo aceptamos, o queremos seguir aparentando, o lo permitimos que siga pasando eso, aunque dices, me siento así, o sea, me siento sin ganas, me siento sin esto, me siento sin el otro, pero yo sigo por la vida como que si nada pasara, pero con ese dolor por dentro? ¿Qué es lo que no permite el decir, tengo que hacer algo al respecto, o qué tengo que soltar? Porque estamos como amarrados de muchas cosas. Principalmente la imagen.
Pero ¿desde dónde fue creada? Desde nuestros papás, desde pequeños. De hecho, si te fijas, cuando somos pequeños, ¿qué te dicen a ti cuando eras niño? Los hombres no lloran. Ajá. O sea, las mujeres tienen que sentarse de cierta forma, ser de tal manera, pero que nos empezaron a condicionar un mundo de creencias. Sí. Y esas mismas creencias es lo que nos tiene sometidos a ser reales. Por eso se crearon todas las máscaras. Sí. Pero por el origen, desde pequeñitos, ¿a quién nos dijeron? A ver, mi amor, si tú sientes enojo, golpea, haz pataleta. ¿Y qué hacías de pequeño? Eso haces. ¿Qué hacemos para las personas que tienen hijos? Si están haciendo una berrita, déjalos. Va a pasar. Porque sáquenlo. Pero si no les enseñas a reprimirlo. Y eso es lo que hoy enseño en día. Hacer real con lo que tú estás haciendo. ¿Qué haces con el enojo? Grita. Pero yo enseño unas técnicas que es un grito ahogado. Ok. O sea, grita, mueve, golpea, pero sácalo. Porque si no lo sacas, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve itis. Sí. O sea, en enfermedad del cuerpo, lo simple, pero mentalmente depresión, ansiedad, brotes psicóticos. Sí. Y mi depresión era tan severa que quise hasta quitarme la vida. Pero ¿quién iba a saber por fuera? Ni mis hermanos, porque ni con mi familia era real. Era bien fuerte, porque creía que eso era la fortaleza. Sí. Hoy en día, la verdadera fortaleza es permitirnos ser vulnerables. Y eso nos lleva a la libertad absoluta. Imagínate si yo estoy aquí, oye, Iván, me siento triste. Desde ahí viene todo. Desde el origen de cómo fuimos educados. Sí. ¿Cuál es el regalo para nosotros? Reeducar a los pequeños, que van a ser los que transforman el mundo y nosotros desprogramarnos. Claro. Crear nuevas creencias, porque las creencias son actualizables. Los valores no son negociables. Sí, correcto. Pero las creencias son actualizables. ¿Y qué es lo que nos va a llevar, Iván? Pues ser reales, ser libres, ser auténticos. Claro, pero ¿cómo logro eso? Algo que yo acompaño bastante es la meditación. Porque la meditación te trae en la presencia absoluta. Sí. Y el regalo de vernos a través de los otros. Pero ¿qué hacemos? Es que ese es tóxico, yo me alejo. No, ve hacia lo tóxico, ve hacia el miedo. Es muy distinto cuando tú te alejas desde la paz. Sí. Ya no regresas. Ok. Pero si te alejas con resentimiento o con una emoción de por medio, la vida te va a presentar diferentes personajes para que logres sanar esa energía interna en ti. Ok. ¿Me explico? Sí. Porque simplemente, ¿qué hacemos con los juicios? Yo estoy apuntando a alguien y digo, esa persona es así, así. ¿Cuántos dedos hay apuntándome a mí? Todos los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de quién es el juicio? Es mío proyectado en él. Sí. Es tu propia frustración proyectada en el otro, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el regalo? De vernos a través de los otros y evolucionar y trabajar hacia adentro. ¿Cómo me doy cuenta de mi evolución? De todo lo que estoy viendo en mi mundo de alrededor. Si ya está en amor, en paz, en dicha, es porque yo ya tengo esa relación conmigo. Ok. ¿Me explico? ¿Cómo lo logramos? Sintiéndote, siendo real, aprendiendo a gestionar tus emociones, a observar todo lo que estás pensando, haciendo un testigo. Volvemos a los 3 cerebros. Sí. Cuando tú construyes un cuarto cerebro que es de conciencia a conciencia, vas a ser el receptáculo y testigo de tu reptil, de tu mamífero, de tu cerebro humano y te vas a cacharse en qué cerebro estás. O estás en el cuarto siendo un testigo de toda tu creación. Ok. Y eso es distinto. En la práctica, estoy leyendo un libro que se llama La liberación del alma, no sé si ya lo leíste. No. De Michael Singer, muy bueno, que habla justamente de posicionarte en el asiento de la conciencia, ¿no? Pero en la cotidianidad resulta
complejo entender, o por lo menos no sabemos cómo hacer esto de me pongo en la conciencia cuando estoy que me carga el payaso, como dicen, cuando me siento mal, cuando me está pasando esto, cuando hay una situación que me tiene todo movido, movida, ¿cómo me pongo en este cerebro conciencia? La presencia, meditación te va a ayudar muchísimo, respiración, todo lo que te lleve a la atención plena. Con 1 minuto que pares, Iván, y te vayas a sentir, porque hay gente, ay no, Clau, pues yo no medito, no importa. Cierra los ojos, abre tus piernas, o sea, postura muy, muy simple. Sí. O sea, es un ejercicio súper simple. Sí. Cierra los ojos y comienza a atestiguar cada uno de tus 5 sentidos. ¿Qué sabor tiene tu boca? ¿Qué estás viendo aún teniendo los ojos cerrados? ¿Qué estás escuchando? Percibe si es ruido de coche, pajarito, qué está la temperatura de tu cuerpo. Después vete a observar tu respiración. Sí. Con eso ya llegaste al cuerpo, ya bajaste de la cabeza. Okay. Ya estás siendo consciente de tu presente a través de tus 5 sentidos. Sí. Después de eso, padrísimo si logras atestiguar en ese silencio interno, empezar a observar los pensamientos que no son reales. Pienso y miento. Un pensamiento es eso. Pienso y miento. Okay. Siempre digo, si ya te lo llevaste a la mente, ya estás mintiendo. No es real. El regalo es hacer ese viaje que para mí ha sido el más importante de mi vida, el de 30 centímetros. Y para eso reencarnamos para viajar de la cabeza al corazón. Porque cuando logramos estar aquí en este hogar, pero no de comercial de, ay, sí, este es nuestro templo. No, de verdad caer aquí, cuando caemos aquí, al principio es horrible, porque te das cuenta de toda tu creación, de toda la realidad que tú creaste y que aparte hay un Dios poniéndote todas las experiencias, pero para tu evolución. Sí. Ahí es el regalo de ama todo lo que surja, por más difícil que sea. Pero es que esto está muy interesante porque dices, ama todo lo que surja. Y gente que te digo, que me busca, con la que converso, incluso que me piden coaching, etcétera, dicen, es que yo viví esto, o sea, ¿cómo me pides que yo esté tranquilo cuando me hicieron esto, cuando mi mamá, mi papá, mi pareja, me la aplicaron y todavía me salen con esto otro? O sea, y es como que sacudida tras sacudida, pero... Eso es hermoso lo que estás diciendo, Iván. ¿Sabes por qué? Porque ya oyeron, es hermoso que les pase. No, de verdad, porque están siendo reales. ¿Cómo yo voy a aceptar que mi mamá y mi papá fueron unos tal por cual? ¿Cómo voy a aceptarla? Fíjate, es experiencia y aceptar lo que tú sentiste. Sí. Todos aceptamos la experiencia. No, sí, es que pobres, ellos vivieron también con mis abuelos, mis tatarabuelos. Y aceptar lo que tú sentiste es, me siento de tal por cual. Fuiste un y permitirte sacar toda esa rabia y esa emoción con esa persona que permitirte ser víctima. ¿Cómo es eso? Porque nos han dicho no seas víctima. ¿Cómo nos viene Claudia a decir eso ahorita? Por eso no sanamos. No es víctima de, ay, pobre. No, víctima en el momento que estás sanándolo. Ok. Yo me fui 7 meses a un retiro espiritual. Me cambió la vida, Iván. Cuando yo tomo la decisión de irme fue después que me quise quitar la vida. Sí. Ahí fue cuando dije, Dios, dame el regalo de lo que es amarme a mí misma. Sí. Pero lo que es un amor incondicional, saber lo que es estar enamorado de uno. Te lo prometo que si tú me haces ese regalo, yo te voy a servir toda la vida. Por eso hoy estoy sirviendo. Sí. Me voy a ese retiro. Cuando yo llego ahí, me doy cuenta que uno de mis mayores miedos no era el abandono. No era estar sola. Mi mayor miedo era estar conmigo. Ok. Mi mayor miedo era estar con Claudia, ser creativa, qué me hace feliz, qué gozo, qué disfruto, sin redes, sin nada que me distraiga afuera, sino yendo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Estaba 16 horas con ojos cerrados, 8 meditando y 8 dormida, y las otras 8 con otras actividades. Fue incomodísimo. Porque estuve con claro. 138 personas de todo el mundo que, ¿qué crees? Eran toda mi proyección de mi vida afuera. Pero allá si pasaba una mosca era un tsunami. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque por primera vez me pagué un retiro para permitirme sentar,
drenar, vaciar todo el enojo, toda la tristeza, saber qué hacer con mi miedo y qué hacer también con la alegría, porque no sabemos apreciarnos. Sí. Sabemos apreciar y reconocer al otro, pero ¿cuándo nos apreciamos y nos reconocemos a nosotros? Nos castigamos mucho, nos juzgamos demasiado, ¿no? Somos nuestro peor juez, somos el mayor inquisidor. O sea, de verdad que es impresionante porque yo me daba cuenta que era mi peor enemiga y era la mejor amiga afuera. O sea, dije, qué incongruencia. O sea, tratamos de ser lo mejor para el otro, pero con nosotros no nos lo permitimos. Porque nadie nos lo enseñó. Todos aprendimos desde pequeños un amor distorsionado. Y creo que el ir al origen de qué es el verdadero amor, el tratarnos bien, el cuidarnos, el respetarnos, el autoconocernos, porque ese es el verdadero amor que nos va a llevar al regalo de compartirnos con el otro. Pero nos compartimos desde la carencia, que yo lo hacía así antes, o desde la abundancia y la prosperidad. ¿Qué empecé a hacer? A tomar responsabilidad de todo lo que me hacía sentir Juan, Pedro, Esteban, y a sacar todo el dolor. Yo traía mucho dolor con mis papás y principalmente con mi mamá. Como era mi amor más importante y fue la que me abandonó. Ahí fue impresionante cómo se transforma toda mi vida. Empecé a darme cuenta de pues todas mis creaciones y que era puro drama y sufrimiento. Yo no sabía crear una vida padrísima. Ahí aprendí. Ahí comencé a darle la vuelta a la tortilla, como quien dice. Y vente a Guadalajara después de 7 meses y pues me encuentro un año después de que ya estaba aquí, porque fue muy incómodo regresar al ruido. Sí, claro. Es muy fácil irte a meditar al Tíbet y estar con las personas en esa misma sintonía, pero encontrar ese silencio interno en medio del caos y del ruido, ese es el verdadero regalo. Claro. Y creo que yo fui a prepararme a ese retiro, a agarrar experiencia y herramientas para aplicarlas en la experiencia humana. Que fue donde me encontré ahora sí en la responsabilidad absoluta de decir yo soy eso, yo soy eso, yo soy esa persona que viola. Es en la forma que yo me violo a mí misma, en no ser real, no ser auténtica, en traicionarme. Yo soy esa persona que miente porque me estoy mintiendo a mí todo el tiempo de no quiero ir a tal lado y por quedar bien, ahí voy. Cosas tan simples, ¿no? Yo soy esa persona que me traiciono. O sea, empezar a encontrar esa unicidad internamente en uno con todas las personas que tú sentías mucha separación. A ver, aquí hay dos cosas que me gustaría ver si nos puedes comentar algo. Lo que es el tema de límites que acabas de decir, o sea, poner límites y renuncias. O sea, encontrarte a ti implica límites y renuncias. ¿Cómo podemos renunciar a cosas que a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? O sea, personas, situaciones, trabajos, proyectos en los que crees que debes de estar, pero finalmente no estás feliz. O sea, ¿Cómo puedes darte cuenta de eso y soltarlo? A mí no me ha dejado otra opción. He sido bendecida porque la vida me ha dado experiencias muy dolorosas. A mí, yo no he tenido opción de elegir. Me llega la sacudida, el tsunami y ya estoy soltándolo todo. El soltarlo para mí e irme al retiro, que eso hice algo por elección, fue porque yo ya no podía más con mi vida. Ya comprendía todo. Tenía, como te digo, mucho conocimiento y el para qué vine a esta vida, pero ya no tenía herramienta de cómo sentirme bien. No lo sabía. El corazón, pero cuando tú te rindes, ¿cómo lo hago, Clau? Rindiéndote al sentir. Ese es el primer paso. Aceptar que no estás al 100. Aceptar que hay algo incómodo contigo. Siguiente paso, Dios te va a poner al maestro. Porque te lo pone así. Cuando estás tan conectado con tu corazón, aún habiendo dolor, te lo prometo que en un segundo te llega el maestro o tu siguiente paso. Porque el siguiente paso siempre está en el momento presente. A través de alguien con el que estás platicando. Si estás tan presente de escucharte a través de lo que el otro está diciendo, ahí viene tu siguiente paso para el futuro. En el presente. Pero como estamos tan distraídos, no lo podemos ver. Yo hoy te lo digo porque ya pasé por estas circunstancias, pero es bien canijo. Cuando estamos en la loca de la casa, ay sí, Claudia, es muy fácil. De verdad, sí es bien difícil. Es bien difícil.
El principal punto es ponerte límites, porque creemos que se lo ponemos al otro. No, el límite es para ti. Un límite para mí sano es no traicionarme en ir a un lugar donde no quiero ir. Ok. Por más beneficio que pueda obtener. Pero si mi corazón... Dije, no puedo faltar. Me acaban de dar un masaje de 4 horas. Ok. O sea, que era masaje álmico. Cansadísima. Y ahí voy por el dinero. Pues en el restaurante donde estaba, yo creo que me confundieron. Porque llegó una chava y me reventó un vaso en mi ojo. Wow. O sea, y ahí, ¿qué aprendizaje tuve? Me tuvo que dar un trancazo la vida para escuchar a mi ser que me dice, no vayas ahí. Y sé que quien nos esté escuchando, les han pasado muchísimas cosas por no sernos fieles. Creo que el primer límite que debes de poner contigo es serte fiel. Okay. Así sea esa persona, tu esposo, tu madre, o sea, las personas más cercanas y que amas, lo van a comprender. El que tú primero te seas fiel. Porque si tú empiezas con ese hábito y límite, tu resultado va a ser bien distinto afuera. Sí. Totalmente. Y la otra parte es la rendición. Ríndete al dolor, ríndete a la incomodidad. ¿Cómo es rendirse? Rendirte y parar. No salirte de ti a ningún lado, por más incómodo que sea. Busca la ayuda, porque muchas veces no sabemos salir solos. Sí. Yo hoy te puedo decir, Iván, desde mi vulnerabilidad, que hace un año lo perdí todo en un fraude. Después de decir, Claudia ya es consciente, tiene una vida increíble, vivo con una pareja espectacular, tengo mi familia que es mi perrito, ya no he perdido nada. O sea, de verdad, estoy al servicio. Pues la vida me dio un sacudidón quitándome toda mi seguridad y confianza que yo creía que estaba en el dinero. Ok. Porque pues, siempre fui ambiciosa. Tenía mis inversiones con una persona de mucha de mi confianza. Tenía 8 años ahí con mi dinero y todo lo llevaba ahí. Aparte llevé muchísima gente a compañía que también pues hiciera lo mismo que yo, ¿no? Si a mí me funcionaba, pues porque a ti no, éntrele, es tu decisión, ¿no? El punto es de que esta persona creó un súper fraude y termina suicidándose. Para mí fue un momento tan trágico de decir, no, es que si yo soy creadora de mi realidad, ¿desde dónde me creé este fraude? Si yo soy la creadora. Sí, que eso cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? O sea, porque luego es, no, yo no creé esto, ¿no? O sea, yo no provoqué esto, pero finalmente pues yo creí en tal o este accidente que me pasó, qué sé yo. Y es difícil aceptar que somos nosotros los que estamos creando nuestra realidad. Para mí había una creencia limitante a esto de autosabotaje. Había una creencia que todavía seguía traicionándome. Cada año yo siempre me replanteo en diciembre. Para mí ya es cierre de puertas y me voy hacia adentro. Sí. Y yo siempre digo que voy a trabajar cada año. En ese entonces yo pedí coherencia y unidad. Pero no dimensioné lo que era eso. Ser coherente y vivir en unidad conmigo, pues me iban a poner todos los maestrazos para yo llegar a eso. Y eso no estaba sostenido en amor, porque cuando sucede el fraude, pues sale todo a flote y fue muy feo, muy triste. Y abrazar ese sentido de pérdida, pero ahí volví a vivir otra noche oscura, que no hubo maestro que me acompañara, porque en ese entonces estaban convocando yo me iba a un retiro donde estuve 7 meses, nos convocan una vez al año todos los facilitadores y pues tuve que pedir mi dinero de vuelta para ampararme, porque me quedé con 10 centavos y con deuda de la tarjeta de crédito al tope, sí. ¿No? El departamento donde vivía era rentado. El punto es de que la vi súper difícil y para mí fue, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora sí voy a seguir sirviendo? Esto no me va a dar mi estilo de vida. Porque yo ya estaba dando talleres y retiros y me la pasaba increíble, pero claro,
con esto ya no vas a ganar. Ujú. Y ahí empecé a purificar mi intención, Iván, porque Ok. dije, híjole, no, pues vuelvo a dedicar a los seguros, Ujú. a hacer lana por acá. Y de verdad que lo pensé y empecé a hacerlo y dije, no, Clau, te estás traicionando. En ese entonces, un día antes de que esta persona un día después de cuando esta persona se suicidaba, yo estaba liderando a un grupo de los que acompaño. Sí. Fue impactante porque les conté lo que había pasado. Yo cerré bien sesión con ellos y ellos impactados de, Clau, ¿cómo le hiciste? Acabas de perderlo todo y tienes una paz. Porque me tuvo que quitar toda la vida, Iván, para darme cuenta que mi seguridad y mi confianza estaba en mi conciencia. No en el dinero, no en quién pretendía ser. Sí, no en la percepción de los demás, ¿no? No. Y ahí fue un cambio radical en mi vida porque por más que sentí esas noches desoladas, esas noches que no quieres estar ni contigo ni con nadie puedes estar. O sea, es súper incómodo y nadie que me acompañara, pero así tenía que ser. Porque el proceso, llega un momento en la vida que el proceso es solitario, pero no en soledad. Okay. Porque siempre hay muchísimas personas acompañándonos. Sí. Siempre. Para mí ahí empecé a dar sesiones 1 a 1 porque las mismas personas me lo pedían y yo decía, no, es que yo no quiero 1 a 1. De ahí nace el método Karuna, porque me doy cuenta que el método a donde te acompaño es a que descubras el verdadero propósito de tu vida. Okay. Y que tú seas tu propósito sin importar a qué estés jugando. Si juegas al conferencista, al abogado, al doctor, esos son juegos de personajes. Sí. Pero tu verdadero propósito es esa esencia que te caracteriza. Para mí es ser amor en cada instante de mi vida, sin importar qué haga. Porque cuando hay amor, hay paz. Y así te venga a sacudir cualquier experiencia tan dolorosa, trae regalos ocultos, trae bendiciones ocultas. Me encantaría que de verdad pudieran darse ese regalo de amar hasta la incomodidad. Amar ese proceso que te está llevando a tu verdadero despertar. Y yo me refiero al despertar de conciencia, ese despertar de que puedas un día abrir los ojos y veas el techo y digas, wow, está todo en blanco. Si te fijas, casi todos tenemos nuestro techo blanco, ¿no? Abres los ojos y lo primero que haces dices, wow. Y después volteas a tu lado izquierdo, derecho, no sé si estás casado o tienes pareja o lo que tengas, y está vivo. Dices, qué increíble. Y de repente veo a mi perro y digo, pues claro que vale la pena vivir. Si de repente tus personas más cercanas también despertaron, pues es un día increíble. Sí. Independientemente de todos los sucesos que nos vayan a venir, ¿no? Pero creo que el regalo es estar aquí y ahora. Y estar aquí y ahora es abrazarte en esa incomodidad. Porque el verdadero amor es esa incondicionalidad de que estés contigo aunque nadie más quiera estarlo. El que te seas fiel aunque nadie más lo sea. Y créeme que si empiezas con eso, todo tu entorno va a cambiar. Vas a empezar a ver cómo tus relaciones son amorosas, cómo cada quien empieza a expresar cada vez lo que siente y ser cada quien relaciones desde su propia verdad. Sí. Porque creo que cada uno tenemos nuestra propia verdad y el regalo de ser empáticos es aceptar que cada uno la tenemos. ¿Y ser empáticos te refieres a ser empático con uno mismo? Principalmente. Porque ¿qué sabemos hacer? Ser empático con el otro. Sí. Pero si nunca has ido con tus emociones. Claro. ¿De qué me hablas que estás siendo empático? No es real, no es coherente. Por eso se cae todo lo de afuera. Sí. Porque no es sostenido en amor. Sí. Y el verdadero regalo es permítete sentir esa ansiedad porque solamente te está diciendo, hey, esto no es real, tú estás en el futuro, no está sucediendo nada ahorita. Si estamos súper tristes, deprimidos, estamos en el pasado. Y yo sé que muchas veces lo escuchamos y decimos, sí se nos queda, pero vívelo. Siempre yo les digo, a mí no me creas nada, no te quedes con lo que yo te comparto. Sé un curioso de la vida. Sí.
Eso, no te quedes. Yo siempre lo he dicho, ve a todas las escuelas, pero no te quedes en ninguna, porque la única real y sostenible es tu propia maestría de vida. Ok. Creo que ese es el regalo que todos los seres humanos necesitamos, el que haya alguien que nos pueda acompañar. Que eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿se puede hacer solo o siempre es bueno buscar ese acompañamiento, esa ayuda? Mira, yo te voy a ser bien real. Ha habido momentos que he necesitado a mis maestros. Te voy a compartir, hace como 3 semanas yo estuve pasando una noche oscura bien canija, porque en agosto dejé ese departamento donde estaba y solté todo lo que implicaba las demandas con abogados. O sea, dije, Clau, te estás enfocando en supervivencia, te estás protegiendo y no estás creando. Ya llevaba 1 año con ese litigio. Decidí dejarlo todo porque mi pareja tuvo un accidente, un corto, se quemó la mano, pero pues salió volando y para mí fue muy fuerte. Y fue de, ¿qué más tengo que perder para parar? Porque seguía estando en la ambición, dándome cuenta que pues mi seguridad y mi confianza estaba en mi conciencia, ¿no? Sí. Porque quería seguir en el pleito, en el drama. Si eso ya lo había perdido, pero había salido este método maravilloso, ¿no? No estoy confiando en la vida. Lo suelto todo. Me vine a vivir para acá. Tienes tu casa a las afueras de Guadalajara. Empecé a conectar con un silencio que no sabes qué maravilloso, pero qué confrontante. Ok. Porque ya no me fui a un retiro, ya no pagué para encontrarme y ya me había encontrado y yo no sabía qué hacer sin drama, sin supervivencia y sin caos. O sea, no sabías cómo actuar que no incluyera esto. Exacto. Porque empecé a habitarme en un silencio donde no sabía qué iba a hacer, no sabía a qué me iba a dedicar. Y empecé aún teniendo ya el método, las sesiones de acompañamiento que doy, empecé a dudar de lo que hacía. No dudar de lo que hago, sino que decía, ¿qué rollo? ¿Estoy haciendo mi verdadero propósito de vida? ¿Esto tiene sentido? Si solamente acompaño, yo no sano. Dios me da dones para acompañar a las personas, pero quien hace toda la chamba es Dios. Yo no, yo soy acompañante. Cuando empiezo a hacerme todas esas cuestiones, empecé a darme cuenta que ya no había ningún lado que correr. Cuando toda mi vida había sido supervivencia. Estaba en una paz, pero como resultado de vida. Ya no he buscado nada y no sabía qué hacer con eso, Iván. Quise buscar drama en mi pareja o buscar el caos, te lo prometo. Y empecé a autoobservarme y en ir hacia adentro empecé a sentir esa incomodidad y me di cuenta que mi ego espiritual, que ese es el más canijo, me llevaba de, ¿estoy haciendo mi propósito? Me vengo a dar cuenta que mi propósito es ser feliz en esta vida, amarme en cada instante. No si estoy ayudando, sirviendo. No, ese es un juego, es un personaje. Ahí ni yo podía sacarme como de esa crisis, porque me dio crisis muy fea, incómoda, y volver con uno de mis maestros que amo con toda el alma, que es un terapeuta emocional. Y él me acompañó en este proceso. O sea, sí es bueno tener esa Siempre es bueno, pero que no dependas. Siempre es como te digo, cuando te llega la claridad de que hay algo que no está padre, el maestro aparece. Mientras tú lo aceptes. Claro. Siempre. A través de un libro, a través de un mensaje, a través de un podcast. ¿Me explico? Para mí el regalo fue de, ni con mi herramienta yo me puedo ayudar. Pero era conectar con esa persona y literal darme cuenta que estaba en la cabeza. Así de simple fue. Oye, está buenísimo. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Hay mucho más. Espero después tenerte otra vez para seguir, pero rápidamente en 2 minutitos, Método Karuna, ¿qué es? Método Karuna es un método que creé a raíz de este fraude. Está compuesto por todo lo que a Claudia la transformó. Todo. Son ejercicios gestálticos, transpersonales, 2 tipos de meditación.
Una meditación de ella la aprendí con Isha Yot, con la que me fui al retiro de los 7 meses. Sí. Otra es con Joe Dispenza. Ajá. Mucha meditación para traerte al aquí y a la hora. Vas a ver muchas herramientas donde tú vas a encontrar a tu propio gurú, porque sí se encuentra. Sí se encuentra. Lo que te acompaño es a que despiertes ese diamante interno, que seas auténtico en cada instante de tu vida, pero sobre todo a que conectes con esa grandeza y esa esencia de tu ser, que es esa experiencia de amor, de paz, de dicha, que muchas veces dejamos de sentirla por todo ese programa que nos separa de nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos separa principalmente es el miedo. Sí. Te acompaño a que conozcas este método, ese acompañamiento uno a uno, para que te puedas autoconocer y ser libre en cada instante. Y vivir más libre. Y vivir más libre, totalmente. Oye, entonces, para las personas que están ahorita atravesando momentos difíciles, que dicen, híjole, es que ya no hallo la puerta, ya no hallo la salida, hay una esperanza. Siempre hay una esperanza. Siempre. Dios nunca te abandona. Está a un pensamiento de distancia. Okay. Y todos tus seres que no están en estos planos sutiles, porque hay seres de luz acompañándote, nunca estamos solos. Ese también es otro cuento que nos contamos y que nos funciona súper bien para separarnos de nosotros. Okay. Creo que el regalo es ser real con lo que estás sintiendo y busca la ayuda. Okay. Busca la ayuda porque es necesaria. Créeme que va a llegar un momento que ya no la necesites. Pero siempre es padre darnos nuestro mantenimiento y nuestro servicio como el vehículo, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues bueno, ¿dónde la gente puede contactarte, quien quiera hacer este método, acompañamiento, sesiones? ¿Dónde te pueden encontrar? En redes estoy como en Instagram como Claudia Padilla, Karuna, también como Karuna, un hogar en tu interior. A ver, Claudia Padilla Karuna y Karuna. Un hogar en tu interior. Y en Facebook también estoy como Claudia Padilla o Karuna. Y les podría pasar también mi teléfono. Sí, es por favor. 33 1045 5876. A ver, otra vez. Y los que están en el extranjero le ponen el más 52. Más 52 33 1045 5876. De hecho, el método Karuna siempre inicia con un taller que se llama Conecta con tu esencia, porque ahí doy todas las herramientas para después el acompañamiento de uno en uno si tú lo eliges. Okay. El método normalmente dura de 4 a 6 meses de acompañamiento. ¿Por qué dura eso? Porque estoy compartiendo todas las herramientas que yo tardé en llegar a mi casa, a mi hogar. Sí. Pero todo depende del ser humano. Okay. Todo depende de ellos. O sea, no hay regla. Ahora sí, está bien loco esto que voy a decir, porque no hay método. Okay. El método es tu propio método. Ya, es tu propio proceso. Exactamente. Y es único e irrepetible. Muy bien. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a las personas? Híjole, me encantaría decirte que es real eso que estás sintiendo. No lo hagas pequeño. Lo más importante eres tú y se vale sentirte bien. Busca ayuda, de verdad, porque algo que me he dado cuenta muchísimo es que la salud mental está excluida y está muy mal vista, ¿no? Ok. Y es muy normal que todos pasemos por el estrés. Hoy platicamos cómo se formó todo nuestro programa, ¿no? De verdad, si no te sientes bien, no te quedes ahí, no te conformes. Mereces vivir, gozar y divertirte, que a eso venimos a esta vida. Claro. Que no se te olvide. Padrísimo. No, me encanta. Pues muchas gracias, Claudia. Gracias por todo lo que nos compartiste. Nos dejas picados porque creo que hay mucho más. Ya estaremos en otra ocasión compartiendo más. Gracias de verdad por haber venido. No, hombre, gracias a ti por invitarme y pues muchas gracias. Espero ser una semillita con esto en la vida de las personas. Estoy seguro que sí. Entonces ya saben, la pueden buscar como Claudia Padilla o Karuna. Un hogar en tu interior. Un hogar en tu interior en las redes sociales. Y bueno, con esto estamos terminando ya este episodio que para mí estuvo espectacular. Muchos mensajes que nos entregó Claudia. Ya saben, la pueden buscar en sus redes como Claudia Padilla y Karuna. Un hogar en tu interior
para que la busquen ahí. Entonces, simplemente agradecerles su atención. Si estás en Spotify, por favor, ve a calificar el podcast ahí donde las estrellitas de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Mis redes sociales, @IvánMarzoOficial, ya lo sabes. Y bueno, pues gracias por habernos escuchado o visto. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí.